Comenzamos la explicación de la semana 11, esta primera de junio, y nos habla sobre el golf. Dice que el golf consiste en tratar de meter una bola en un hoyo con el menor número de puntos posibles de golpe. Cada recorrido tiene varios hoyos y para superar cada hoyo hay un número de golpes establecido, denominado par. Es decir, si tú haces o metes la bola en el hoyo teniendo en cuenta lo que establece el recorrido, pues eso no suma ni resta nada, es cero. Si por el contrario lo haces en un hoyo menos, entonces tú sumas un menos 1. Si lo haces en dos hoyos menos es un menos 2, que es lo que se llama un niggle, y si lo haces en tres golpes menos es un albastro. ¿Vale? Por lo contrario, si lo haces con un punto más, con un golpe más, es lo que se llama un bogey, aparece el nombre a la izquierda. Si lo haces con dos golpes es un doble bogey, y si lo haces con tres golpes de más es un triple bogey. Vale. Por ejemplo, yo estoy aquí y este es mi hoyo, ¿vale? Si yo tengo un hoyo que dice que es de par 4 y yo, por ejemplo, tiro la pelota, tiro una vez, dos veces, tres veces y a la cuarta pues cuatro tiros, ¿no? Cuatro golpes. La meto dentro del hoyo, eso quiere decir que sumo 0, porque es el par del hoyo. Si por el contrario yo tiro una vez, una, dos, tres, cuatro, bueno, y 5, he dado 5 golpes. Entonces, como el par es de 4, yo aquí sumo un más 1. ¿Vale? Eso es básicamente el golf. El rollo es que el partido lo gana el que menos golpes dé, evidentemente. ¿Vale? Normalmente cada torneo se juega a 4 recorridos que se hacen en 4 días diferentes, pero eso lo vemos después. En el ítem 2 dice golf entre amigos, y dice que 4 jugadores principiantes completaron un recorrido de 3 hoyos. El primer hoyo de par 3, eso es lo que significa esto. ¿Eso qué quiere decir? Que Nico, por ejemplo, que lo metió la bola en dos golpes, como es uno menos, pues aquí esto sería un menos 1. ¿Vale? Sin embargo, en el hoyo 2, que es un par 4, y él hizo 5 golpes, pues aquí es uno más del 4. Y por último, en el par 5, pues como lo hizo en 5 golpes, pues suma 0. Eso en total, en ese recorrido, Nico, o sea yo, tengo un menos 1, más un 1, más 0, es decir, yo tengo 0 en mi puntuación, ¿vale? Y por ejemplo, vamos a hacer Mateo. Bueno, no, Conchi. Conchi lo hizo, el primero, lo hizo en 4. Y como es par 3, entonces aquí suma un 1. Suma positivo. El hoyo 2, que es un par 4, ella lo hizo en 2. Entonces, 2 menos del par. Eso es lo que se llama un eagle, ¿vale? Un eagle. Y el hoyo 3, que es un par 5, pues se le fue y hizo más 2. Se pasa en 2 del par. Entonces la puntuación de esos 3 hoyos de Conchi sería un más 1, menos 2 y más 2. Y esto queda 1, ¿vale? Sumando y restando. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso Nico va primero que Conchi, ¿vale? Porque tiene menos golpes. Después debajo trabajamos la regla de los signos, bueno, que es algo para recordar un poco lo de la regla de los signos de los números enteros. Lo que quiere decir básicamente que si yo multiplico o divido dos números con igual signo, el resultado siempre es positivo.
Y si hago lo mismo pero con dos signos diferentes, el resultado siempre es negativo, ¿vale? Eso es para recordar un poquito. Y después el ítem 4, recordar un poco el orden de las operaciones. Siempre que aparezcan paréntesis se realizan los paréntesis, si hay corchetes, primero los corchetes, siempre multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha. Y por último, siempre la suma y la resta, siempre de izquierda a derecha. O sea que en esta primera página no hay que hacer nada, solo es información. El ítem de detrás. Nico hizo 2, 5 y 5. Un momentito, del ítem 2. En la segunda página tenemos los resultados de Tiger Woods, 18 hoyos, y completó el recorrido 4 veces, 4 días diferentes. Y el recorrido 1 recorre los 18 hoyos y pues cada hoyo tiene un número determinado de golpes. Por ejemplo, aquí el primer recorrido 4, aquí no suma nada. El siguiente lo hizo en 1 menos, entonces esto sería un menos 1. El siguiente es 4, nada. El hoyo 4, 3. El hoyo 5 lo está haciendo en el par. Hoyo 6, hoyo 7, el par. Hoyo 8 hizo 1 menos, ¿vale? Hoyo 9 hizo 1 menos. Hoyo 10 hizo el par, hoyo 11 el par, hoyo 12 el par, hoyo 13 el par. Hoyo 14 lo hizo en 2, 1 menos. Hoyo 15 el par, hoyo 16 el par. ¿Qué significa el par? Que lo estoy diciendo. Pues que el par del hoyo es de 4 y él lo hace en 4. Entonces no suma ni resta nada, es 0. No estoy escribiendo nada por eso. El hoyo 17 hizo menos 1 y el hoyo 18 hizo el par. ¿Vale? Entonces si nos fijamos aquí tengo un menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Es decir, en el primer recorrido del primer día, el jugador hace menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1. Es decir, el primer día tiene una puntuación de menos 5. ¿Vale? Y así sucesivamente. Se haría exactamente igual, ¿vale? Los resultados de los golfistas españoles en dicho torneo fueron estos de aquí abajo. Esta es la puntuación total. Es decir, una vez realizado los 4 recorridos, la puntuación total del torneo, ahí la tenemos, es esa. Entonces luego, ya dentro de las actividades, pues yo creo que yo he puesto mi opción, que es, esto es como un ejemplo, ¿vale? Verdi menos 1. ¿Por qué? Bueno, si nos fijamos en el anterior, lo estoy copiando de atrás, 2, 5 y 5. 2, 5 y 5. Estos son los golpes que vienen del ítem anterior, ¿vale? Del ítem, eso viene del ítem 2. Entonces, ¿por qué aparece aquí un menos 1? Porque es de par 3 y Nico hizo 3 golpes. ¿Por qué aparece aquí el más 1? Porque es de par 4 y Nico hizo un 5. Hizo 5 golpes. ¿Por qué aparece par 0? Porque Nico hizo 5 golpes y es de par 5. ¿Vale? Entonces Nico, la puntuación que obtuvo en ese día es menos 1, más 1, más 0. Es decir, 0. Se quedó en el par. ¿Vale? Y así habría que hacer lo de Tere, Mateo y Concha. Hay que mirarlo detrás. ¿Entendido? Bueno, este 0, ya lo he calculado, es ese 0 que aparece en la pregunta número 2. Y bueno, y luego en la pregunta 3 hay que ordenar los jugadores teniendo en cuenta la puntuación, teniendo en cuenta los totales, ordenar. Pregunta siguiente. Bueno, aquí he puesto los resultados de Woods en los 4 recorridos que hizo sobre el campo. Y hay que hacer exactamente lo mismo de antes. Yo creo que sumé antes y aquí me daba un menos 5, creo recordar. Y lo que hay que hacer es el recorrido de los demás días, ¿vale? Sumando, teniendo en cuenta el par. Recuerden que, por ejemplo, este 5 hay que compararlo con el par siempre. Este 4 hay que compararlo con ese 4. Este 3 con ese 4 y este 4 con ese 4, ¿vale? Siempre hay que compararlo. Es decir, aquí sumaría 1 porque es de par 4. Aquí en el recorrido 3 nada. En el recorrido 2 lo hizo en 3. Entonces estaríamos 1. Y en el recorrido 4 nada. Cuando no hay nada no lo pongo, ¿vale? Y por ejemplo, perdón, este día, en el hoyo 1, pues tuvo, ¿cuántos ceros?
Por ejemplo, lo de Eagles. ¿Qué significa lo de Eagle? Son dos golpes menos, ¿vale? No hay que sabérselo, está en el enunciado. 2 golpes menos. ¿Hay algún Eagle aquí? Pues no, nada. ¿Y Bird? ¿Un Birdie? ¿Hay birdies aquí? Los birdies son -1, un golpe menos. Pues hay uno, ¿no? ¿Y los pares? ¿Cuántos pares hay aquí? Pares es que lo hacen con el mismo par del campo, entonces habrían 2 pares. 2. ¿Vale? Y por último los boogies, que es cuando lo hacen con más tiros, con más golpes, perdón. Los boogies eran un golpe más. Pues en este caso hay 1. ¿Por qué? ¿Por qué ese 1? Este 1 es porque en el recorrido 4 lo hizo con 5 golpes, entonces hay 1 más, ¿vale? Bueno, pues sigo. Dice que bueno, que calcule la puntuación que tuvo en ese torneo. Bueno, eso mirando la puntuación que hemos puesto en las columnas de la tabla anterior, ¿vale? La tabla la he puesto ahí para poder resolver. Y seguimos. Dice la pregunta 7, a partir de los resultados golfistas españoles, ordenar. Pues ordenar es ordenar los números enteros. Yo creo que eso sí lo sabemos hacer fácilmente. Seguimos. Dice, calcula la diferencia de puntuaciones entre cada 2 jugadores españoles. Y ahí aparecen las opciones, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que he hecho ha sido representarlo en una recta. Y por ejemplo, imagínense que me pide entre Cabrera y García. Entre Cabrera y García, aquí lo tengo, Cabrera y García, ¿no? Ahí, así no se va a ver, espérate. ¿Cómo lo hago? Pues entre Cabrera y García hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues 7 puntos. 7 puntos, ¿vale? Si lo hacemos con una recta numérica, es muy sencillo contar. ¿Entendido? Y después la pregunta, bueno, el resto de apartadas es exactamente igual. Y la pregunta número 9, pues hay que hacerlo con Tiger y el resto de jugadores españoles que están ahí. Solo es contar un poquito. Bueno, y seguimos para la siguiente actividad, que es la actividad de la Liga de Fútbol. Tenemos que actualmente los resultados se valoran así. Cada victoria del partido son 3 puntos, cada empate 1 y cada derrota 0, ¿vale? Hace años, antes de la temporada 94-95, se valoraba de la forma que aparece ahí: la victoria 2, el empate 1 y la derrota 0. Y bueno, he puesto una clasificación de un determinado año y me hacen diferentes preguntas. Yo creo que esta es sencilla. Dice, calcular los puntos obtenidos de cada equipo teniendo en cuenta que la victoria vale 3 puntos, el empate 1 y la derrota 0, es decir, como está ahora mismo, ¿vale? Y en la pregunta número 11 es hacer lo mismo, pero cuando la victoria vale 2 puntos y el empate 1 y la derrota 0, ¿vale? Eso lo he puesto yo aquí para hacerlo y poder responder con él en una tablita. Y la pregunta número 2 dice, ¿podrías inventarnos cualquier forma de puntuar los partidos? Prueba cómo quedaría la clasificación si la victoria se sumase 5 puntos, es decir, algo inventado, el empate 2 y la derrota restase 1 punto, ¿vale? Entonces eso es lo que hay que hacer así. Por ejemplo, la pregunta 10. Cada victoria vale 3 puntos, entonces ¿cómo se calcularía? Sería 30 por 3, porque son 30 victorias, más 2 empates por 1 punto, más 6 por 0, porque las derrotas valen 0. Entonces 30 por 3 es 90, más 2 por 1 es 2, 92 puntos. Entonces es así de sencillo. Por ejemplo, imagínense que yo quiero saber del Villarreal con la pregunta número 11. Dice, el Villarreal ganó 19 partidos y la 11 dice que cada victoria vale 2 puntos, cada empate vale 1, que tuvo 11 empates, y cada derrota vale 0. Entonces el 0 eso no lo pongo. 19 por 2 es 38, más 11 por 1 que es 11, 38 más 11, pues 38, 48, 49.
serían los puntos del Villarreal, vale, teniendo en cuenta la pregunta número 11. Y para la 12, por ejemplo, podríamos hacer del Atlético de Madrid 25 victorias por 5, que vale cada victoria, más 7 empates por 2 puntos, que vale cada empate, perdón, más, digo menos, perdón, porque dice que cada derrota se resta un punto, menos 1 por 6. Y eso daría, pues 25 por 5, daría 125. 125 más 7 por 2, que es 14, sería 125 más 14 menos 6. Pues sería, a esto le resto 14 menos 8, sería 133. Perdón, que tendría pues el Atlético de Madrid con la pregunta número 12, ¿vale? Y bueno, una vez tenemos una tablita así, que no está en los apuntes, pero se puede hacer así, rellenada completa, y hay que hacerla a mano, por cierto, los cálculos mentales. Dice, con estas 3 formas de puntuar, ¿qué equipo habría ganado más veces? ¿Cuál te parece más justo? Bueno, pues entre el Barcelona y el Madrid, que son los dos primeros, son los dos claros. ¿Cuál habría ganado más veces? ¿Y cuál de las 3 opciones te parece más justa? ¿Vale? Una pregunta de dar su opinión y ya está. Pues nada, un saludo y hasta la próxima.